Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos con este punto 26, en el que se inicia la primera parte del credo. Después de preguntar qué significa creer, se dice: la fe es la respuesta del hombre a Dios, que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, capítulo primero, a continuación la revelación divina para la cual Dios viene al encuentro del hombre, capítulo segundo, y finalmente la respuesta de la fe, capítulo tercero. Aquí viene otra definición de la fe. Si os habéis fijado, es fe, lo dice el Catecismo, respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. O sea, para entender lo que es la fe, hay que partir del deseo de Dios de entregarse al hombre. Dios no solo nos ha creado, sino que nos ha buscado. La iniciativa es suya. La iniciativa somos porque Él nos ha querido. Somos por un acto de amor. Somos hijos deseados suyos. Hijos deseados. Luego la fe es la respuesta. Si Dios se ha revelado, si Dios nos ha querido, la fe es responder a eso. La fe es acogerlo. Dios te toca la puerta y tú le abres, le acoges y Él hace morada contigo, pero es imposible entender la fe sin partir de esa iniciativa de Dios. En nuestra cultura tan antropocéntrica entendemos que todas las cosas tienen el origen en nosotros. No, pero eso es un error, es una percepción muy cercenada de la realidad. Dios en su sobreabundancia de amor, ¿no? Dios ha decidido llamarnos a la vida, y cuando alguien llama hay que responderle. Oye, que te están llamando, que te están llamando, no respondes, no haces caso, no oyes que te llaman, se le dice a un niño, responde a la primera, te estoy llamando, ¿no? Bueno, pues esa es la definición que hace aquí el Catecismo de la Fe: responder a una llamada de Dios, a una búsqueda de Dios. Dice que cuando Dios se revela, le da al hombre una luz sobreabundante para que comprenda el sentido de su vida. O sea, Dios no únicamente nos viene diciéndonos: yo soy pues Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo soy, es decir, toda esa información, entre comillas, porque la revelación conlleva una información, pero no es una información fría, no es un saber abstracto, ¿no? Sino que el descubrirse de Dios, el desvelarse de Dios, coincide milimétricamente, coincide con que el hombre, al conocer a Dios, se comprende a sí mismo. Se comprende a sí mismo, y entonces dice: este Dios que se está descubriendo me está permitiendo que yo me entienda a mí mismo, que yo entienda el sentido de la vida. Por otra parte, si os fijáis, pues tiene su lógica, porque claro, si Dios es tu creador, ¿quién te va a dar el sentido de la vida sino Él mismo, ¿no? Estaba el otro día yo con unos padres que han tenido su primer hijo, y bueno, pues estaba el niño llorando y decía, no sé si era el padre o la madre, decía: claro, es que, claro, como viene al mundo y no te da, y nadie te ha traído el libro de instrucciones, pues no sabemos exactamente lo que le pasa al niño, ¿no? Es decir, claro, yo le entendí perfectamente al padre la preocupación que tenía. El niño viene y nosotros no tenemos la capacidad de entenderle, ¿no? Bueno, pues poniendo este ejemplo, es que Dios es nuestro creador y Él nos puede decir lo que nos ocurre. El creador le puede hacer entender a la criatura, o sea, qué es lo que está pasando. Entre comillas, ese libro de instrucciones que pedía el padre, que no entendía exactamente cómo tenía que interpretar el sufrimiento de su hijo, que estaba llorando, ¿no? Dios sí nos conoce, Dios sí nos interpreta plenamente. De manera que en la revelación no solo le conocemos a Él, sino que en Él nos conocemos a nosotros y en Él conocemos al prójimo. Es una afirmación muy importante, porque de lo contrario
De lo contrario, parecería que la revelación, lo que Dios viene a decirnos, pues son cuestiones místicas, en el sentido peyorativo de la palabra, algo ajeno a mi vida, algo que no me dice nada, como que esas son cosas, ¿no? Eh, Cosas que no tienen nada que ver, ¿no?, con mi día a día, con lo que a mí me hace sufrir aquí, con los retos que yo tengo para poder vivir, ¿no? O sea, que eso a veces se ha acusado, ¿no?, a la religión de tal cosa, se ha acusado al cristianismo de, bueno, pues evadirte de la vida, llevarte a una serie de abstracciones. No, 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 no es así. Quien piense eso es que no ha entendido la revelación. La revelación no viene como a sacarte, ¿no?, de esta vida, de despreocuparte de esta vida, sino viene a darte sentido en ella. Bien distinto, fijaros, ¿no?, como me habéis oído más de una ocasión, bien distinto de esa concepción oriental en la que parece que la espiritualidad consiste en sacarte de esta vida, abstraerte de ella. Voy a ver si que en el fondo en eso consiste fundamentalmente el nirvana, etcétera, ¿no? Alcanzar un estado en el que yo me abstraiga de esta vida. Y sin embargo la revelación cristiana no me lleva a abstraerme, sino me lleva a darme luz. Luz para vivir la experiencia de Dios en esta vida, en- hasta en la materialidad de la vida, yo encuentro la presencia de Dios. Bien, y esto, pues finalmente nos dice que lo explica en 3 capítulos, ¿no? El primer capítulo va a hablar de la búsqueda del hombre, el segundo va a hablar de lo que Dios se revela y el tercer capítulo va a hablar de la fe como respuesta del hombre. Bueno, damos un paso más y después de haber hecho esta introducción de qué significa creer, eso de creo o creemos, etcétera, el siguiente punto, el punto 27, parte hablando del deseo de Dios, que ya solamente este planteamiento, ya solamente el hecho de que el catecismo haya comenzado por hablar del deseo de Dios, bueno, pues es bastante significativo de que estamos ante un catecismo moderno, un catecismo pues hecho en el siglo XX, un catecismo en el que antes de comenzar describiéndonos punto por punto quién es Dios, ha querido primeramente reservar, ¿no?, reservar en esa intuición que tuvo el Concilio Vaticano II, reservar una introducción para venir a subrayar que ese Dios del que vamos a hablar no es alguien ajeno a mi vida, sino que viene a conectar plenamente, a conectar con mi deseo de Dios. O sea, no es un ovni, con perdón, no es un ovni, no es un objeto extraño. Es que el hombre parte de que es un ser que no se autoilumina, que nosotros no somos, no nos autojustificamos, no nos autoentendemos, no, sino que somos un ser que está abierto a una trascendencia. Por eso digo que es un catecismo moderno, porque quizás pues allá, digamos, en la Edad Media no se hubiese comenzado por aquí un catecismo. En la Edad Media, que tenía mucha menos sensibilidad antropológica que la que puede tener nuestro tiempo moderno, en la Edad Media se hubiese comenzado el catecismo diciendo, pues Dios es un ser infinito, etcétera, etcétera. No. Y aquí, como veis, lo primero que se afirma es el deseo de Dios. Y dice el punto 27, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer el hombre hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, una afirmación que es básica. Porque fijaros, cuando estamos predicando, ¿no? Cuando estamos predicando, imaginaros que entre los oyentes habrá pues personas ahora mismo que estén en situaciones bien distintas, y puede ser que uno esté pensando, pues qué verdad es, ¿no? Yo tengo un deseo de Dios que está como marcado dentro de mí, y sin embargo puede haber otro
que diga, pues yo no tengo ningún deseo de Dios, yo lo que deseo es sencillamente encontrar un trabajo, que estoy en paro, lo que deseo es pues poder tener una novia y lo que deseo es esto, pero yo no tengo deseo de Dios. Entonces puede parecer que la cuestión religiosa, el planteamiento espiritual de la vida, pues está hecho como una oferta para determinadas personas que sienten una atracción, pero para las otras no vale, ¿no? Es como los programas deportivos, que quien quiere ve los programas deportivos y otros cuando llegan al programa deportivo desconectan porque el deporte no les interesa, ¿no? Bueno, pues hay que decir que no es así. Nosotros no, en absoluto decimos tal cosa. El deseo de Dios lo tiene todo el mundo inscrito en su corazón, incluso el que no se da cuenta de ello, el que no se ha percatado, el que dice a mí la religión no me dice nada, a mí no me... O sea, el deseo de Dios es natural, lo tiene el hombre por ser hombre. Y de hecho es impresionante ver que todas las culturas han tenido fe en Dios. Llega Cristóbal Colón a América y allí se encuentran unos indios que adoraban de esta y otra forma a un ser supremo. Y llegamos a otro lugar totalmente distinto y dispara al otro lado del globo y allí también por los indígenas, etcétera y tal. Y en África lo mismo y en Oceanía, etcétera. Es decir, que no han existido culturas ateas, fijaros bien. El ateísmo es un fenómeno moderno. O sea, no han existido culturas ateas. Esto ya es bastante significativo de esto que dice aquí, que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, pero por creación, vamos, o sea, por naturaleza. No es algo sobrenatural después añadido, no, sino que es algo natural. Y además esto tiene consecuencias muy grandes, porque quiere decir que si el deseo de Dios es natural, la única manera de ser feliz en esta vida es abriéndose a saciar el deseo que tenemos de Dios. Dicho de otra manera, no hay dos felicidades, la felicidad natural y la felicidad sobrenatural. No hay más que una felicidad. O sea, no son dos pisos yuxtapuestos, el natural y el sobrenatural, ¿no? Dos pisos digamos, que no tienen comunicación, no tienen escalera que suba y baje, no, tienen muchas escaleras y son dos pisos que confluyen. Es más, hay momentos que tienen rampas que vas al piso de arriba y te parece que estás en el de arriba y vas al de abajo. Es decir, Dios está presente en lo natural. Y como me habéis escuchado también en alguna otra ocasión, pues en el fondo ser cristiano es vivir lo natural como si fuese sobrenatural, ¿no? Y al mismo tiempo también vivir lo sobrenatural de forma natural. Entonces, no hay dos felicidades, la felicidad natural y la sobrenatural, no hay una sola. Y esto también explica por qué los bienes meramente materiales no terminan de saciarnos plenamente. Esta vida tienes algo, un objetivo material que te habías marcado, y el mismo momento en el que lo alcanzas, ya parece que tienes que buscarte otro porque ya no te satisface plenamente, se te queda corto. El hombre necesita algo más, ¿no? Bien, son indicios, estos que estoy yo poniendo, son indicios del deseo de Dios que todos llevamos marcado, ¿no?, dentro de nosotros, un deseo natural. Alabado sea Jesucristo.